transmitiendo en vivo desde el Facebook de la diócesis, y también después verán nuestra grabación por el canal de YouTube que tiene la diócesis. La conferencia de hoy tiene el motivo de hablar un poco del sínodo. El Papa Francisco en 2022 convocó al sínodo sobre la sinodalidad y quería impulsar un caminar juntos como iglesia desde el ser bautizado con los dones y carismas de cada uno. Sínodo es una palabra griega que significa caminar juntos. Esto tuvo tres etapas. La primera, de la escucha, en donde fue consultada toda la iglesia y pudieron expresar sus pareceres otras personas ajenas a ella. Una segunda etapa, entre 2023 y 2024, de la reflexión y sistematización de la escucha. Y en esta etapa se realizaron dos asambleas en Roma, en octubre de 2023 y en octubre de 2024. Argentina fue representada por 5 obispos. Uno de ellos es nuestro obispo, Monseñor Dante Praida. Ahora comienza la tercera etapa de vivencia, aplicación y apropiación del documento del sínodo. Nuestro obispo, el padre Dante, nos va a contar sobre lo más importante de la asamblea sinodal y del documento final que pronto vamos a tener acceso. Así que le damos la bienvenida a nuestro obispo y muchas gracias por la asistencia también. Bueno, buenos días. Bueno, un gusto poder compartir este rato con ustedes, tanto del ámbito del periodismo como también del ámbito de la pastoral de la Iglesia. Parto por el final del sínodo, cuando el Papa nos dio el último mensaje, nos dijo, bueno, la sinodalidad no es un documento que sale, sino una experiencia de vida. Dice, y ustedes, los que están aquí, son los misioneros de la sinodalidad, ¿no? De la sinodalidad misionera. Ustedes tienen que transmitir la experiencia, ¿no? Para que no solamente sean letras de un texto, sino poder compartir la vivencia, ¿no? Por eso, bueno, es muy lindo que podamos encontrarnos aquí, también conectados con otros que nos siguen a través de las redes, y bueno, poder compartirle el camino que hemos recorrido en este tiempo. Vamos a ir siguiendo una presentación y después vamos a dejar lugar para preguntas, ¿no? Sin duda que esto es una síntesis, pero bueno, trataré de ser un poco lo más abarcativo posible, ¿no? Bueno, arrancamos con el logo que nos viene acompañando. Cuando recién la presentación decía, sínodo quiere decir caminar juntos, y bueno, este logo expresa eso, ¿no? Una comunidad, volvemos, una comunidad que camina con la luz y el fuego del Espíritu Santo, y ahí están representados distintos tipos de personas, ¿no? Con capacidades diferentes, niños, adultos, jóvenes, obispos, religiosas. Y este es el lema, ¿no? Por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Son como 3 ejes que se van desarrollando a lo largo de todo este camino que fuimos recorriendo. Bueno, como decíamos, la palabra sínodo quiere decir caminar juntos, una palabra de origen griego, y otra acepción de la palabra sínodo, cuando la mencionamos, es que nos referimos a una asamblea que la Iglesia hace habitualmente con representantes de todo el mundo para tratar temas determinados. Mucho escuchamos hablar de un acontecimiento muy importante en la Iglesia, que fue el Concilio Vaticano II, que se desarrolló al comienzo de la década del 60 y que tuvo representantes de todo el mundo como obispos, donde se trataron muchos temas respecto de la Iglesia y una actualización de lo que es la tarea pastoral de la Iglesia a estos tiempos, una Iglesia que pudo como descubrir más profundamente su identidad y también su misión en diálogo con el mundo. Bueno, fue tan fuerte esa experiencia que el Papa Pablo VI dijo, bueno, mantengamos esto y cada 3 años representantes de todo el mundo nos vayamos reuniendo para profundizar diferentes temas. Por lo tanto, desde fines del 68 hasta la actualidad ya se hicieron 16 sínodos ordinarios cada 3 años, ¿no? Se trató el tema de los laicos, el tema de los sacerdotes, el tema de la misión, el tema de la palabra de Dios, y los últimos ya con Francisco fueron el sínodo de la familia, ¿se acuerdan? 2016, el sínodo de los jóvenes, 2018,
Y ahora este sínodo, que es el número 16, que tuvo la característica justamente que el tema que se abordó fue la misma sinodalidad. Cómo hacer que en la iglesia verdaderamente todos los bautizados caminemos juntos y ocupemos el lugar que a cada uno le corresponde en la iglesia. Por eso el tema mismo de este sínodo fue la dimensión sinodal de la iglesia. Bueno, el sínodo fue en octubre de este año y este fue el tema, ¿no? Una iglesia más sinodal con 3 características: comunión, participación y misión. Como decíamos, bueno, el sínodo tuvo 360 miembros que teníamos voz y votos. Después había otros participantes que estaban más en la parte logística, los que coordinaban cada una de las mesas. Bueno, los sínodos hasta el anterior era como un semicírculo donde estábamos todos juntos, ¿no? Ahora se trabaja por mesas para que cada miembro pueda hacer más aportes, ¿no? Por eso en mi caso, bueno, tocó una mesa, esta vez una semana, y con otra mesa, con otros miembros, la otra semana. Y en esa mesa todos tienen que hablar y hacer aportes al tema que vamos tratando. Entonces esto le da mucho más participación a los miembros y asegura también de que, bueno, que se puedan llegar a conclusiones mucho más amplias, ¿no? El lugar es el aula Pablo VI, donde muchas veces hacen audiencias, eventos allí en el Vaticano, que es muy grande. Ahí estamos ocupando la mitad del aula. Y seguimos. Y el que preside es el Papa, con algún obispo que son parte de la Secretaría del Sínodo y otros que son como presidentes delegados. Él está ahí en la mesa, pero realmente hay 2 por cada sesión, que son los que van llevando adelante lo que se trate en ese día, ¿no? Hay momentos donde solamente se trabaja en grupo en las mesas, así que el Papa en ese momento no iba, sino que iba cuando había exposiciones más generales, ¿no? Entonces, bueno, pero el que convoca el sínodo, el que preside y el que también después presenta las conclusiones, siempre es él, ¿no? Con un equipo grande de trabajo que tiene. ¿Seguimos? Bueno, estamos los 5 representantes que recién lo nombró Martín, Monseñor Ojea, actual presidente de la Conferencia Episcopal, Rossi de Córdoba, Monseñor Colombo, que lo conocen bien, Aspiros Costa, Monseñor de Bahía Blanca, y bueno, y yo de aquí, así que somos los 5 que representamos a Argentina. Había otros miembros de Argentina que participaban en la parte organizativa, conducción de algunas mesas, así que éramos unos cuantos que tomábamos mate, incluyéndolo al Papa. Bueno, estos son, para mostrarles, algunos de los grupos que participé, son los 2 grupos en los cuales participé en esos días. En uno me tocó con el señor Colombo, y bueno, así que ahí ven, cada mesa estaba como equipada también con una pantalla, cosa que cuando había momentos que son de exposición general, o cuando uno desde la mesa exponía para toda la asamblea, entonces ven en el centro hay una camarita blanca allí, entonces ahí le tomaba el rostro del que hablaba y aparecen los nombres de cada uno, el lugar, así que ahí vamos conociendo países que uno nunca escuchó que existen, ¿no? Y bueno, para uno ver también que la representatividad era realmente bien amplia, ¿no? Amplia, y se escuchaban voces de la iglesia realmente de todo el mundo, ¿no? Con distintas características, contextos en los cuales se vive la fe. Así que el trabajo en grupo era, digamos, el trabajo de base, ¿no? Cuando tratamos el tema ahí, cada uno tenía que llevar un aporte, presentarlo y después escuchar a los otros 9 del grupo y tomar nota de lo que cada uno iba diciendo. Y cuando se hacían las puestas en común general, también teníamos que escuchar atentamente, porque lo que se trataba era de ver qué cosas resonaban en nuestro corazón, ¿no? El Papa insistía mucho, esto no es un parlamento donde tenemos que ir a imponer ideas o a mantener como algo que teníamos a rajatabla, sino que este es un espacio de conversión, de transformación y de aportar lo que creemos que el Espíritu a cada uno nos suscita, nos inspira, y ponerlo para el bien de los demás, ¿no? Por eso el trabajo en grupo
era muy importante, ¿no? Había una ronda donde cada uno exponía y escuchamos a los demás, otra ronda donde tratábamos de ver los puntos en común que teníamos, las diferencias, y otra ronda donde buscamos sacar en común una propuesta para mandarla, después presentarla a la Secretaría del Sínodo. Este año hubo una variante, todas las mesas que tenían el mismo idioma, porque estaban divididas por idiomas, después hacían como una puesta en común y sacaban una propuesta en común justamente para presentarla después a toda la asamblea. Así que había en 5 idiomas, se sacaban como las conclusiones finales de lo trabajado en cada mesa y se exponía en común. Seguimos. El sínodo fue convocado en el año 2021, hasta culminó ahora, en realidad es octubre, la etapa terminó en septiembre. Se elaboró un documento de trabajo que era la base con la cual íbamos participando. Vinieron los aportes de la asamblea, que fue lo propio ahora de octubre. Hubo un documento final, que por ahora tenemos una versión en español todavía no autorizada, sino que fue simplemente para que podamos trabajar ahí. Así que en los próximos días saldrá la versión. Y primera etapa de implementación, que ahora sería esto, ¿no? Dar a conocer lo que hemos vivido, profundizar entre todo lo que significa una iglesia más sinodal y poder ir como haciendo las conversiones personales y comunitarias para que así sea. Y luego la etapa también de evaluación. El instrumento de trabajo tenía, que es como la síntesis de todo lo trabajado hasta septiembre del año pasado, 4 partes. La primera sobre los fundamentos de la sinodalidad, así que la primera etapa que trabajamos en el sínodo fue cuáles son los fundamentos bíblicos, teológicos, espirituales de la sinodalidad. Después se trabajó el tema de las relaciones. Si queremos caminar juntos, eso implica vínculos con los demás, ¿no? Y si queremos caminar todos juntos, siempre tenemos que aprender a aceptar al otro, aprender también a compartir lo que somos, nuestros talentos, los dones. Por lo tanto, hay todo un capítulo sobre los vínculos itinerarios. El camino de fe siempre es algo que se va aprendiendo, por lo tanto son procesos que se van llevando adelante. Nadie cambia de un día para el otro, sino que vamos cambiando, y para eso hace falta tener propuestas que inicien a la gente, a los cristianos, en una vida más eclesial, una vida de fe, y también itinerarios que ayuden a mantener la fe en el camino. Y el último punto habla de lugares. Los lugares quiere decir que la fe siempre se vive en un contexto particular, ¿no? Si bien la iglesia es universal, católica, después en La Rioja vivimos la fe con unas características propias. En la India lo viven con otras características, en Europa, en Oceanía. Por lo tanto, la realidad cultural, el contexto, hace que la fe tenga distintas expresiones. Incluso también hay ritos litúrgicos diferentes en las iglesias orientales, y todas son católicas. Sin embargo, la expresión cambia, ¿no? Entonces, esto es muy importante y se le dio realmente un lugar, en el tema de los lugares, una importancia, porque el contexto es el lugar donde tenemos que vivir la fe. Nosotros tenemos que vivirlo aquí, con los pies puestos en La Rioja, con el contexto social, político, con la historia que tenemos como pueblo riojano y como iglesia de La Rioja. Por lo tanto, tenemos que aquí vivir la sinodalidad, podemos decir, en adelante, ¿no? Así que este fue el material que trabajamos en 4 etapas. Continuamos. Como les decía, están los aportes que se hace cada uno. Por ejemplo, el nombre del lugar donde cada uno participa, y todo el mundo, en este caso, cuando se trabaja en la mesa, solamente se usan los medios de comunicación, sino que esto es cuando uno expone para toda la asamblea, ¿no? Pero lo importante es tener en cuenta que de los 360 que estamos participando, todos pudimos aportar algo
y pudimos recibir mucho de los demás y aportar a las conclusiones que después salieron, ¿no? ¿Seguimos? Bueno, el documento final, que se lo encontraba acá en su versión borrador, tiene 5 partes. La primera, bueno, antes que nada, el sínodo comenzó con 2 días de retiro, ¿no? Y una religiosa y un sacerdote dominico que lo dieron, hicieron mucho hincapié en el encuentro de Jesús resucitado con la primera comunidad cristiana, ¿no? Ya sea con María Magdalena, Pedro y el discípulo amado, cuando Jesús se encuentra en el cenáculo, cuando se encuentra allí a la orilla del lago. Entonces dice, ese encuentro con el resucitado es que fue fundamental para que ellos después, con la ayuda del Espíritu Santo, salgan a la misión y trabajen juntos, ¿no? Por lo tanto, todos los capítulos de este documento parten de una cita bíblica del resucitado que se encuentra con los demás. Un mensaje que también dice, si queremos ser sinodales hoy, tenemos que vivir una experiencia fuerte de Cristo y sostenida en el tiempo, y a la vez también esa experiencia tiene que ser personal y comunitaria, ¿no? Muy lindo, en la parte dice que como que Pedro esperaba el resucitado, la misericordia, ¿no? El discípulo amado, encontrarse con el amigo del alma, ¿no? Y María Magdalena, con aquel que la liberó de tantos males y a quien amaba entrañablemente porque se sintió amada, buscaba al amado, ¿no? Entonces dice como que cada uno tiene algo especial con el resucitado. Por lo tanto, bueno, la primera parte habla de los fundamentos de la sinodalidad. La segunda, el tema de las relaciones, que decíamos, se profundizó lo que ya decía el documento de trabajo. El charla red habla de los procesos, ahora le voy a explicar un poquito más cada uno de los temas. La cuarta parte, la pesca abundante, el tema de los vínculos, el compartir los dones en una iglesia sinodal. Y la última, la parte de la formación, ¿no? O sea, si queremos ser una iglesia sinodal, tenemos que formarnos. Y en esa formación entramos todos, ¿no? El obispo, el papa, los sacerdotes, las religiosas, los laicos, hombres, mujeres, todos tenemos que formarnos juntos para que la iglesia sea más sinodal. Bueno, esta sería como la presentación del documento final. Seguimos. Aquí quiero hacer simplemente pie como contenido de algunos de los temas que se van trabajando y que son propios de una iglesia en la cual queremos caminar todos juntos. Primero, que la finalidad es la vida plena con Dios, ¿no? Ese encuentro con el resucitado. Dios nos quiere vivos y felices, ¿no? Y esa felicidad es fruto del encuentro con Dios y de este caminar juntos, ¿no? La primacía del Espíritu, el que guía a la iglesia es el Espíritu Santo. Por lo tanto, la experiencia de trato con Él, de percibir sus inspiraciones, de discernir cómo Él obra en el pueblo, es fundamental, ¿no? Esto no es algo simplemente de cambio de metodología o algo humano, sino que algo que nace de Dios, ¿no? De hecho, viene que los discípulos estaban encerrados y hasta que no reciben el Espíritu no sintieron el empuje para salir a la misión. La iglesia, pueblo de Dios, sujeto de la misión. Bueno, este es un punto importante. El Concilio Vaticano II, uno de los aspectos que subrayó de la iglesia, que la iglesia es un misterio que nace en Dios y es también un pueblo que vive en un contexto histórico en distintos lugares, y en ese pueblo lo que tenemos en común, que es como primer sacramento que recibimos, el bautismo. Entonces la iglesia sinodal pone hincapié en que todos somos bautizados, hijos e hijas de Dios. Es la primera dignidad y la más importante, ¿no? Por lo tanto, todos, si después el sacerdote tiene un ministerio, no es que lo pone por encima, sino lo pone al servicio del pueblo de Dios como bautizado con un carisma particular que Dios le da, ¿no? Por lo tanto, el pueblo de Dios es el sujeto de llevar adelante la misión que Dios le ha dado a la iglesia. Por lo tanto, cuando somos pueblo de Dios, todos los bautizados, que todavía uno piensa, bueno,
Hay gente que es la iglesia, bueno, el sacerdote, la religiosa, los que están participando un poco más en alguna tarea pastoral. No, la iglesia somos todos los bautizados y tenemos que mirarnos como pueblo de Dios y todos sujetos, responsables de llevar adelante la misión de Jesús. Si hoy muchos bautizados no se sienten iglesia, es como un gran desafío que tenemos, ¿no? Cómo ayudamos a que cada uno pueda integrarse y aportar sus talentos. Por eso la participación de todos con corresponsabilidad es fundamental, ¿no? Es como una característica, ¿no? Corresponsabilidad. Nadie puede decir, yo soy bautizado, pero háganlo ustedes. No, si soy iglesia, soy bautizado, tengo que ser parte, aportar lo propio, los talentos, pero también recibir lo que la comunidad tiene como propio. Siempre la escucha como punto de partida. Si queremos que algo cambie o se renueve en la iglesia, tenemos que aprender a escuchar a Dios, una experiencia cada vez más profunda de Él, y escuchar a los demás, a los que estamos caminando habitualmente y a los que no están, ¿no? A los que no están. Por eso, la escucha como punto de partida de todos, los pobres en el centro, así que yo tenía una preferencia, era por aquellos que más estaban vulnerables en la sociedad, y el clamor de la tierra, la casa común, que es el lugar donde estamos y que necesitamos para poder vivir dignamente. Hace falta un discernimiento comunitario, si queremos cambiar algo, por ejemplo, hay dar pautas concretas al documento, si tenemos una inquietud para abordar pastoralmente, bueno, tenemos que ponerla en la mesa y escuchar a muchas personas, lo más posible, que aporten sobre esa realidad. Después, con el grupo quizás pasa un consejo pastoral, con discernir lo que escuchamos, ¿no? Y finalmente, tomar decisiones de lo que pueda cambiar con el aporte de todos y el discernimiento de un grupo, de un consejo, ¿no? ¿Se entiende esto? Esto es un punto neurálgico, ¿no? Si escuchamos a muchos, todos aportan algo, es como ven una realidad concreta y cómo pudiera mejorar esa realidad. Si discernimos sobre eso, es probable que escuchemos que el Espíritu nos está diciendo cosas concretas que tenemos que renovar, cambiar. Y entonces después, bueno, quien es autoridad de la iglesia tiene que también tomar una decisión en base a esa escucha, pero es una escucha que podemos decir condicionada, una decisión condicionada por todo lo que se ha aportado, ¿no? Por lo tanto, lo que es autoridad no puede decir, bueno, yo te digo otra cosa, ¿no? Como de hecho, por ahí muchas veces se espera, o antes, ¿no? Como la figura del ministro, decir, bueno, tenemos que decir lo que él nos dice y todo el resto obedecer. Acá es una escucha, y en tal caso todos tenemos que discernir lo que Dios quiere y obedecer lo que Él quiere, ¿no? Entonces las decisiones tendrían que ser mucho más participativas y consensuadas. Es un proceso, como les decía, si tenemos que escuchar a muchos, eso lleva tiempo. Si tenemos que discernir, lleva tiempo. Si tenemos que decidir, es todo un camino que hay que recorrer. Y después tenemos que actuar de acuerdo a lo que decidimos, es otro tiempo, ¿no? Y con el proceso de ir llevando adelante esto, bueno, entran en juego los ministerios y los carismas, ¿no? En la iglesia hay muchos carismas, talentos que los tenemos todos. Por eso cuando alguien no participa de la vida de la comunidad se priva de muchas cosas que esa persona tiene como talentos propios, incluso únicos, que Dios le ha dado. Por eso, tener en cuenta que cada persona es valiosa y tiene dones y carismas es como un punto de partida importante, ¿no? También las congregaciones en particular tienen carismas, pero todos tienen que aportar al bien común. Y los ministerios, los ministros, que reciben una tarea por el orden sagrado, o ministerios que son también laicales, como el rectorado, animar una comunidad, o ser catequista, siempre al servicio de los demás para que todos puedan surgir, podríamos decir, brillar con sus talentos y en comunión en la diversidad que cada uno somos, ¿no? Entonces, seguimos. La autoridad en la sinodalidad tiene que ver fuertemente con esto, ¿no? Con ser un instrumento de unidad y también de ayudar a que todos puedan expresarse y puedan también expresar sus talentos. Bueno, para ir cerrando, se habla mucho de la participación laical, ¿no? Pero que a veces decimos,
cuántos problemas que hay en la sociedad, cuántos desafíos, y uno dice, ¿cómo podemos abordar todo? Y a veces lo pensamos mucho desde los que estamos en la iglesia. Y en la calle, podemos decir, hay muchos talentos, muchos bautizados que si se integran podrían aportar muchos talentos para enfrentar tantos desafíos que hoy tenemos, ¿no? Para no mirar siempre desde lo que estamos, sino desde lo que no estamos. Todo esto implica un cambio, ¿no? En cada uno, también en la iglesia. Una espiritualidad sinodal es muy importante, ¿no? O sea, la base está en el vínculo con Dios de todo cambio que querramos hacer. Si eso no está, esto no va a durar mucho y va a ser una pretensión de un cambio simplemente metodológico, ¿no? Entonces, ahí una parte habla, dice, de fortalecer nuestra vida de oración, el encuentro con la palabra en comunidad, cuidar de la liturgia, la piedad popular que está en todo el mundo. La gente tiene un modo de vivir la fe y es un tesoro que siempre tiene que ser como un punto de partida, ¿no? Entonces, ahí da varios elementos, dice, para que podamos crecer en el vínculo con Dios. Los lugares, la sinodalidad siempre para la misión, nunca es caminar juntos sin rumbo o para estar bien nosotros, es para ir al encuentro de los demás, siempre en tensión misionera, para ir a los que no están. Los lugares, la vida comunitaria de cada colegio, de cada barrio, la SEP, un movimiento, o sea, ¿dónde tenemos que vivir esto? Es donde estamos. La formación es fundamental y una formación que nos incluya a todos, y la transparencia y rendición de cuentas. Este es un punto que también está bien desarrollado, porque a veces hacemos muchas cosas, pero nunca rendimos cuenta de lo que hacemos, ¿no? Entonces, evaluar, rendir cuenta, mostrar con transparencia lo que hacemos, lo que nos falta, lo que nos cuesta, lo que nos salió mal, tendría que ser parte de este camino que vamos haciendo, ¿no? Y, la conversación con el Espíritu como método, esto de poder compartir cada uno lo que vive, lo que siente, es como fundamental. Estas son algunas características que van a estar todas desarrolladas en el documento, que después van a tener acceso a todo, ¿no? Son algunas, ¿no? Hay muchas más y se podría decir mucho de cada una. Como una característica, también la cercanía del Papa, ¿no? Si comenzamos las tareas a las 9 menos cuarto, él a las 8 y cuarto ya estaba allí en la sala, y todo el que iba llegando y quería saludarlo, quería comentarle algo, darle una carta, alguna cosa que... entonces digo, eso también la gente lo valora mucho, ¿no? Y él también lo valora, por eso que creo que se pone para poder escuchar mucho y de todo, va sacando algo para su pastoreo, ¿no? como iglesia. Así que yo estaba ahí, pues, supongamos, y había una cola de 10 atrás, antes también. Así que seguimos. También esos días, como poner algo extra sinodal, porque siempre había eventos o posibilidades. A mí me habían invitado a ir al pueblo donde vinieron los Angelelli a comienzo del siglo pasado. Entonces, fuimos con otro obispo que me acompañó, unos 200 kilómetros de Roma, Monte Giorgio se llama el lugar. Esa es la iglesia donde fueron, y esta es la pila bautismal, donde fueron bautizados los papás de Enrique, sus abuelos. Y ahora me tocó dar una charla a la comunidad un sábado a la noche, y después compartir la Eucaristía el domingo, y aquí les llevé la reliquia de Angelelli. Él había visitado en varias ocasiones, se acuerda que él estudió allá, después fue para el concilio, incluso ahora tenemos el dato de que consagró el altar de una capilla también en una ocasión. Pero después se cortó el vínculo, ¿no? Entonces ahora conocimos varios parientes, que son primos segundos, muchos de los que están acá, de la rama que está en Argentina. Así que fue muy lindo porque Angelelli fue quien absorbió el concilio y buscó ponerlo en práctica en Córdoba y después aquí en esta tierra. Y mucho de lo que nosotros hoy queremos vivir, él lo intentó, ¿no? Que eso sería para otro capítulo, en algún momento poder hablar de la sinodalidad en Angelelli, ¿no? Ese fue un fin de semana, un sábado a la tarde, un domingo, y después también un evento muy lindo que hubo fue el Sínodo del Deporte. Se hizo como un acontecimiento donde muchos refugiados, inmigrantes, a través del deporte se integraron a la comunidad italiana, y la iglesia hizo como de vínculo
para que puedan desarrollarse y varios de esos, algunos participaron en París en los Olímpicos y los Paralímpicos, ¿no? Hay alguna, por ejemplo, esta señora tiene una pierna ortopédica, era militar en una misión de paz, con una bomba como eso, tuvieron que amputar una pierna y bueno, y ella a través del deporte fue como siguiendo su camino de crecimiento. Este muchacho emigró de Cuba, está aquí un colombiano también que emigró ya siendo paralítico, y bueno, como esto de la iglesia también presente en distintos ámbitos ayuda a que la gente pueda desarrollarse, crecer, estar integrado y desarrollar sus propios talentos. Ya vamos terminando. Bueno, ahí está todo el elenco de los que hemos participado, y bueno, en lo personal para mí fue una gracia enorme, ¿no? Porque ustedes imagínense que detrás de cada una de esas personas hay un país, un continente, un lugar, hay un modo diferente, y escuchar esas voces fue muy fuerte, ¿no? Uno escucha hablar de la guerra, a veces como algo lejano, como hay gente que padece la guerra todos los días, ¿no? Viven, o está en países donde emigra la gente, otros donde lo reciben, y es toda una transformación que se da en las comunidades. Así que bueno, en lo personal vino todo este camino con mucha esperanza, ¿no? Porque si realmente abrimos más espacio de participación, si cada bautizado se va sintiendo como parte de una iglesia viva, dinámica, y donde soy parte, bueno, creo que eso genera mucha esperanza para el bien de la sociedad y para que la misión de la iglesia se desarrolle mucho más ampliamente para el bien del pueblo, y como decíamos al comienzo, ¿no? Para que cada uno podamos vivir plenamente la vida, la felicidad que Dios quiere para todos. Allí está la página web de la diócesis, que tiene mucha información. También me tomó el tiempo toda la semana hacer como una síntesis para compartirla con ustedes, pero bueno, iban tomando muchos testimonios, sobre todo para ver cómo una nacionalidad se construye con el aporte de todos. Así que bueno, gracias, y abierto a alguna pregunta que quieran hacer. Muchas gracias, y bueno, si quiere hacer una pregunta, si puede venir acá, si se puede escuchar y sale en la transmisión también la pregunta, ¿sí? Bueno. Buen día, soy María de la parroquia Medalla Milagrosa. Tengo dos preguntas. La primera es, ¿qué obstáculos observa usted para construir esa sinodalidad? Obstáculos que sean comunes en el mundo, digamos, y si ha visto, observado alguna cosa singular, algún aporte singular que haya puesto La Rioja, además de tenerlo usted allá, en el modo de vivir la fe que nosotros tenemos, que debe ser común en muchos lugares, pero sí algo, no sé, distinto, propio. Eso es. Muchas gracias. Bueno, como obstáculo podría ser esto de pensar que la iglesia es de unos poquitos, ¿no? O quizá muy centrada en los ministros, ¿no? Entonces esto es algo que venimos trayendo como una inercia de muchos siglos, bueno, y algo que si no cambia, bueno, va a ser como un obstáculo para poder crecer, ¿no? Entonces esto es para pienso en los ministros como el obispo, el sacerdote, pero también ustedes, que muchos tienen responsabilidades en sus comunidades. Bueno, si uno no abre la participación y la escucha, y va a ser un obstáculo para que la gente pueda expresarse e integrarse, ¿no? Por lo tanto, esto requiere una conversión, ¿no? Personal, que tenga una responsabilidad en la iglesia para realmente abrirnos a algo nuevo y ayudarnos, ¿no? Porque esto, bueno, esas resistencias están y uno tiene que reconocerlas, y cambiar muchas veces nos cuesta. Por eso la relación con Dios es muy importante, porque es el que nos va transformando, y el estar integrado en una comunidad también, porque entre todos también nos vamos como corrigiendo y formándonos, nos vamos formando, ¿no? Un punto. Y el otro era, bueno, ¿qué aporta La Rioja? Bueno, creo que nosotros con la experiencia de la pastoral de Angelelli tenemos un tesoro. Yo en muchos momentos que podía participar lo ponía como ejemplo, ¿no? Y se me venían como dos cosas especiales, ¿no? Cuando él hace la primera asamblea pastoral, para sacar las líneas que guiarán su pastoral, la pastoral de la iglesia de La Rioja,
Él hace una asamblea donde primero participan todos los movimientos, los grupos que están, y después, un día o dos, abre a toda la gente que no es de la iglesia, que se sumen también y que den su voz. Bueno, entonces esto que se está proponiendo, él ya lo hizo. Y la tercera, bueno, me emociono porque digo, tenemos un tesoro que tenemos que seguir ahondando, ¿no? Y segundo, bueno, como toda la pastoral que él propuso del concilio generó mucha tensión, porque claro, si hay que cambiar, nos cuesta, porque estamos acostumbrados a hacer de una manera y de pronto hay que hacerla de otra manera. Entonces, eso generó tensiones, como choques, él mismo lo padeció. Y fíjense, él le pide al Papa que envíe como un veedor, un visitador, para ver si estaba haciendo bien, si estaba aplicando el concilio, y si no, bueno, dar un paso al costado, decía. Y el Papa le mandó a Monseñor Saspe para que venga a verificar, y él se da cuenta de que estaba poniendo en práctica el concilio. Pero bueno, esto que decíamos hoy de la rendición de cuentas, de la evaluación, de que alguien pueda mirar lo que estamos haciendo y darnos una opinión y escuchar a todos, porque Monseñor Saspe escuchó distintas campanas. Bueno, digo, como tenemos ahí uno de los tesoros, ¿no? Que bueno, para andar y aportar, y mucho de lo que yo también decía era un poco inspirado por esto, ¿no? Muchas gracias, Padre. Nosotros recibimos, muchos laicos recibimos informaciones, y había grupos que estamos responsables por rezar por ustedes. Ahí en el tiempo del sínodo a mí me tocó rezar por ustedes, lo hice con mucho gusto, por los otros también. De tu experiencia vivida ahí en estos días, algo que nos quieras contar que te llegó muchísimo en el corazón, que para nosotros nos va a ayudar a alimentar nuestra fe. 1. 2. El tema ese de la sinodalidad de Angelelli es algo que a mí me encanta. Claro, este año ya está terminando el tiempo de conmemoración de los 90 años de la diócesis, pero no sé si para el año que viene o en algún momento que pudiéramos profundizar un poquito eso en esta iglesia riojana desde este ser que fue Angelelli para nosotros. Bien. Bueno, como experiencia, este fue el primer sínodo donde, además de obispos, había religiosas, religiosos, laicos, mujeres, con voz y voto. Por lo tanto, para mí eso fue una experiencia novedosa, ¿no? Porque hasta el sínodo pasado había presencia laical, pero sin voto. Todos podían hablar, opinar, pero no podían como después votar las conclusiones, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto fue un cambio que el Papa fue haciendo a lo que había propuesto Pablo VI originalmente. Y eso es muy lindo, ¿no? Que en la mesa haya laicos, mujeres que tienen familia, varones, laicos, la vida religiosa, y bueno, todos aportando al mismo tema. Eso para mí fue como algo ya significativo y también una enseñanza, ¿no? para adelante, ¿no? Y es como decir concretamente, bueno, todos tenemos algo para aportar en cada uno de los temas. Y lo Angelelli, bueno, estoy de acuerdo, es un tema. Ahora en la iglesia tenemos el jubileo universal y después tenemos ya los 50 años. Pero digo, ahí hay todo un camino por recorrer. De Angelelli tenemos, gracias a Dios, muchas homilías, mensajes, y en todo está mechado por el Vaticano II. El Papa dice, bueno, el documento lo van a ver, de la sinodalidad como la nueva recepción del Concilio Vaticano II. Así que creo que ahí todos los que quieran sumarse a poder ahondar en el mensaje de Angelelli, bienvenido sea, y que es una tarea que tenemos como diócesis. Buen día, Monseñor. Ana Martínez, para el Tala y para Alfarco. Tengo dos preguntas. La primera es si hay pensado una estructura desde la diócesis o a nivel país para la transmisión de la sinodalidad. Y la segunda tiene que ver con un tema polémico que por ahí los medios de comunicación o el periodismo se han hecho eco y tergiversado algunas palabras del Santo Padre, tiene que ver con el diaconado femenino. Entonces, la pregunta concreta en esto es la posición de la Iglesia Argentina. Bien, sobre... bueno, parto por esto último. Bueno, es un tema, ¿no? Cuando se habla de ministerios,
que habitualmente no está el ministerio ordenado en los varones desde el comienzo. Sin embargo, también como que hay indicios que también al comienzo puede haber estado la mujer como diaconisa y eso. Bueno, es un tema que está en profundización para ver si eso es posible o no. Hoy, bueno, el Papa, a partir de la asamblea del año pasado, formó 10 grupos de trabajo para que profundicen 10 temas. Lo que quería el Papa era que los temas puntuales no acaparen el sínodo, porque acá el tema es justamente la sinodalidad, cómo hacer que algo cambie para que haya esta participación, estos procesos, y que en esa participación, esos procesos, después vayamos abordando todos los temas, ¿no? Por eso él estableció como 10 grupos, y uno es el tema del ministerio, dentro de la Iglesia Sinodal, el ministro, y también la posibilidad de las mujeres. Por todos los datos que hay, lo que nos dijeron es que no hay argumentos para decir sí, es posible, ni tampoco para decir que no. Por eso el documento lo presenta como un tema abierto a seguir profundizando. El padre Fernández, nuestro cardenal de la fe, es uno de los que está liderando este grupo. Él también hizo una exposición, después se reunió con todas las mujeres que participaban del sínodo, con todas las que querían participar sobre este tema, y fue dando explicación. También decía, tenemos que poner el foco en muchas mujeres que son santas y que fueron referentes para la Iglesia y lo siguen siendo, y que no llegaron a ser ministros en la Iglesia. Sin embargo, que su Catalina de Siena le dio un empuje para que la Iglesia se ubique, incluso los pastores, que su Santa Teresita, o por decir, ¿no? como mujeres que no sé, Mamá Antula podemos decir aquí nosotros. O sea, son referentes que marcan la vida de la Iglesia, ¿no? Y son santas y uno no pasaron indiferentes. Entonces, bueno, él dice, ¿cómo ahondar en estas figuras? Para decir, bueno, si hace falta el ministerio o no, por decir, ¿no? Pero bueno, es un tema que está abierto, básicamente, como para seguir profundizando. ¿Lo primero? Si hay pensado una estructura desde la diócesis. Bueno, ahora lo primero es empezar a comunicar. Nosotros tenemos ya unas líneas pastorales en marcha, tenemos que charlar con el Consejo Pastoral, Presbiteral, y bueno, y cuando tengamos ya el documento, ir viendo cómo esto llega a todos, ¿no? Así que algo iremos haciendo inmediato, a el año, para ir aterrizando. Pero bueno, esto tenemos que captar, digamos, esta propuesta para todo lo que vayamos haciendo. Yo, como un ejemplo, ¿no? Tenemos que preparar la fiesta patronal. Siempre la Iglesia está para la misión, ¿no? O lo hacemos como siempre lo venimos haciendo, o a lo mejor escuchamos a otros, ¿no? ¿Cómo vive hoy la Iglesia? ¿Qué necesita esta comunidad? ¿Y cómo podemos vivir este acontecimiento que es fundamental para nuestra vida de fe de un modo nuevo? Bueno, no tenemos que esperar que un iluminado nos diga los cambios. Tenemos que escuchar a los que están y a los que no están, para que podamos hacer algo por diferente, y sobre todo escuchar lo que nos dice el Espíritu. Pongo este ejemplo, pero cada uno puede poner en su ámbito mucho más, pero sí, tendrá esta patarización. Buen día, Monseñor. Buen día. Bienvenido. Mi nombre es Arnold Díaz, de los Movimientos Populares, y mi consulta era si se ha profundizado en esto de las cooperativas y movimientos populares, que hay un caminar junto también en las comunidades, valga la redundancia, y consultarle donde en el mundo, y en Latinoamérica y sobre todo en Argentina, predomina más el concepto del individualismo. Muchas gracias. ¿El concepto? Del individualismo. Bien. Bueno, a ver, hay algo, recién preguntabas, ¿no? Algunos obstáculos, ¿no? Quizá el obstáculo más importante de la sinodalidad sea el individualismo, el egoísmo, la autorreferencialidad, pensar que todo gira en torno a lo que yo creo que tengo la verdad, ¿no? Por eso el trabajo sobre el poder despojarnos de un individualismo que nos aísla y nos mata, o de un egoísmo que nos entierra también, para aprendiendo a caminar con otros, será uno de los grandes cambios personales. Esto por un lado. Bueno, por otro lado, salía muy fuerte, en el pueblo de Dios la gran mayoría son los laicos, son la mayoría de ustedes que están en el mundo,
Y la primera misión del laico es en la calle, en las estructuras sociales, en los movimientos, en su barrio. Por lo tanto, si nosotros queremos que la realidad cambie, y tenemos que considerar mejor la misión propia del laico en el mundo, ¿no? Ustedes están con los movimientos populares, bueno, a partir de ahí tienen que llevar algo nuevo a la sociedad. Lo mismo si alguien está en política, si alguien está en una comisión de un club o en la vecinal, todo tiene que funcionar y los cristianos tienen que estar allí metidos, los laicos, y saber que uno vive la sinodalidad cuando sus talentos los pone al servicio en el estado de vida que cada uno tiene, ¿no? Y en eso las organizaciones sociales o cualquier tipo de organización, ahí tiene que estar el laico, ¿no? Y como iglesia tenemos que valorarlos mucho más allí, ¿no? Así que eso era muy lindo escuchar a los laicos que estaban en la mesa porque traían esta voz. Así que será uno de los desafíos también de la sinodalidad. Última pregunta. Buenos días, soy Alejandra Peñalosa para la Escuela Popular de Arte San Francisco Solano. Bueno, pregunta, ¿cuándo comenzarán las capacitaciones, en especial para sostener a los hermanos de las periferias? ¿Cómo proponer la esperanza en los abandonados? Y si podríamos comenzar en el jubileo. Bien. Bueno, a partir de ahora todos tenemos que mirarlo un poco de esta óptica, ¿no? Miren, esto es lo primero que estamos haciendo, ¿no? Para dar a conocer el sínodo. Bueno, una de las características de la Iglesia sinodal es que los pobres tienen que estar en el centro. América Latina aportó mucho esto por toda la historia que tenemos de nosotros los pobres en las conferencias episcopales y también en cada lugar. Por lo tanto, eso es como algo que tenemos que tenerlo muy presente. Lo mismo que el clamor de la tierra y el clamor de la casa común, que es el ambiente donde vivimos, que si se daña, ustedes saben lo que es el tema del agua, ¿no? Si nosotros con la poca agua que tenemos, lo que se puede hacer la daña, entonces todos tenemos que velar por la casa común y también por la escucha del clamor de los pobres, que los pobres no sean solamente destinatarios de una ayuda. Esto sería muy fuerte, ellos son misioneros sujetos a la misión, y tienen mucho que enseñarnos. Por lo tanto, cuanto más los pongamos en el centro y sean parte del camino, mucho más aprenderemos también a vivir el Evangelio. Por eso, bueno, esto ya tenemos que empezar a aplicarlo desde ahora, cuando nos empecemos a reunir con los consejos, cuando vayamos ya teniendo este material. Pero esto sobre todo es algo vivencial, ¿no? Por eso va a ser importante que, o sea, a la hora de planificar el año que viene, una comunidad de base, el colegio, la comunidad de las hermanas, la pastoral de adicción, mirando un poco las caras que tengo acá, ¿no? Bueno, pensarlo en esta perspectiva de lo que es una iglesia sinodal. Pero bueno, ya iremos dando algunas pautas que por ahí hagan falta. Una última pregunta ya, y ya cerramos. Buen día, señor. ¿De dónde viene usted? Bueno, soy César, vengo de la Parroquia Virgen del Rosario de Tama. También. Sí, también trabajé todo con el tema del camino sinodal. Pero la pregunta puntual es si los jóvenes, la participación de los jóvenes en la escucha del ritmo a nivel provincia, a nivel país, a nivel mundial fue escuchada en este cuento. Bueno, ustedes saben que el sínodo anterior, ordinario, fue el de los jóvenes, ¿no? Y sigue costando mucho la participación juvenil, lo cual es un indicador de que nos está costando escuchar su realidad y despojarnos nosotros un poco de lo que fue nuestra juventud y escuchar los deseos, los sueños, las dificultades del joven concreto de hoy, ¿no? Que está muy afectado por muchas cosas nuevas. Bueno, uno de los temas que salían del sínodo, el tema de las redes sociales, de todo lo que nos configura la cuestión digital. Uno de los grupos de trabajo que, para no centrarnos en el tema que está trabajando esto, y hay muchos evangelizadores que están en el ámbito digital, que son jóvenes, por ejemplo, ¿no? Y que tienen los influencers católicos, y tienen mucha conexión con los jóvenes, ¿eh? Ellos estaban representados también en el sínodo, pero ellos decían, nosotros nos largamos un poco solo a las redes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando un joven publica algo? Hay muchos jóvenes que reaccionan,
y mandan consultas o de pronto plantean un problema en privado, ellos contaban esto, ¿no? Entonces medio que no sabían qué hacer después ellos con esto. Entonces se veía la importancia de que todo aquel joven que esté trabajando en las redes, que esté conectado con una iglesia para que camine con otros y pueda también orientar, ¿no? Porque a lo mejor, una persona plantea un problema y uno lo puede derivar, lo puede integrar en una comunidad donde vive esa persona. Pero bueno, gracias por la pregunta, porque es esto es para todos, ¿no? Tenemos que aprender a escuchar de un modo más abierto y acompañar los procesos personales de los jóvenes. Bueno, sí, última. Perdón, disculpe. Padre, quería preguntarte, soy Nancy del Seminario de Formación Teológica, ¿no? Acompañando. En este momento actual, de la política que se está dando en los países de Latinoamérica especialmente, donde todo se inclina hacia la preponderancia del mercado y los beneficios del capitalismo y todo eso. ¿Cómo hacemos para fortalecer nuestras comunidades, las comunidades de base, los espacios donde se cultiva la teología popular, para que nuestros agentes de pastoral estén preparados justamente para estar desde el lado del hombre, el lado del pobre, la centralidad del Evangelio, ¿no? Que en este momento vamos a entrar en una disputa muy fuerte y tensión contra estas nuevas propuestas o antiguas propuestas que se van, y a veces se van infiltrando también en otras comunidades porque surgen, ¿no? De decir, bueno, el que no trabaja es porque no quiere, la mamá luchona que tiene el beneficio, ¿no? Todas esas cosas que se van dando en otras comunidades que terminan siendo una grieta en algún momento. Creo que un camino es abrir la participación, ¿no? Y bueno, la comunidad cristiana está impregnada por todo, ¿no? Por lo tanto, el tema de escucharnos todos, ¿no? Y dejarnos iluminar también por el Evangelio, por la doctrina social de la Iglesia. De hecho, Laudato Si, por ejemplo, tiene que cambiar nuestro estilo de vida, ¿no? Así como planteamos el individualismo o el egoísmo como una impronta que te aísla y te mata, el consumismo también te termina destruyendo, ¿no? Porque te hace poner la ilusión de la felicidad en tener cosas, en lo que el mercado te ofrece, y eso nunca llena el corazón humano. Por eso nosotros tenemos muchas cosas valiosas para poder reflexionar. Por ejemplo, lo del Laudato Si por un ejemplo respecto al mercado y el consumo que dañan a la persona, ¿no? Y después tenemos que ir formando dirigentes también desde las comunidades para que también se involucren en una comisión vecinal, en un partido político, con la inspiración, por ejemplo, de la doctrina social de la Iglesia, en el partido que estén, sean fermentos de algo distinto, ¿no? Pero bueno, la política bien vivida es un servicio enorme a la sociedad y necesitamos que muchos con valores cristianos puedan estar involucrados en esos ámbitos. La sinodalidad tendrá que también alentar esos carismas y acompañarlos, ¿no? Especialmente los jóvenes, estamos hablando, ¿no? Unos jóvenes que quieren tienen un rol de liderazgo y tienen una función social importante, ¿no? Y es importante que quien es laico esté metido en estos ámbitos, pero bueno, desde una formación que proponga algo diferente a lo que es una economía de mercado, o por ahí también ese documento, o a veces un comunitarismo donde queremos que todos seamos iguales y nadie puede aportar lo propio, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos muchas enseñanzas como para poder ayudar a la comunidad. Muchas gracias a todos por haber venido. Un fuerte aplauso para nuestro obispo. Saludamos también a todas las personas que nos han seguido a través de nuestra transmisión en la